Ok, bueno, muy buenos días a todos. Buenas tardes para los que están en otras zonas horarias. Eh, la idea de hoy día es poder compartir algunos conceptos, algunas soluciones y entender el fenómeno de las heladas, de cuándo tenemos heladas, en qué nos afectan y cómo podemos mitigarla o cómo podemos combatirla. Metafin, para los que no nos conocen, somos una empresa de origen israelí con muchos años de vida, pioneros en el desarrollo del riego por goteo y del primer gotero, obviamente. Y es importante entender que el paquete de soluciones de Metafin va mucho más allá de los temas que vamos a conversar hoy día. Hoy día estamos presentes desde la caseta de riego hasta el último emisor, en la filtración, conectores, líneas de riego, etcétera, y las soluciones de mitigación de heladas o emisores para el combate contra las heladas es otra parte del portafolio de Metafin, y son algunos conceptos y algunos productos que queremos compartir y entender cómo utilizarlos y cómo sacar el mejor provecho de ellos. Primero, cuando hablamos de heladas en el campo, hay que entender que tenemos dos tipos de heladas principalmente. Una son las heladas de advección o las heladas polares, ¿cierto? Que son masas de aire frío que se mueven a través del campo. En general no nos generan grandes problemas por el periodo en que está la planta. La planta no es tan susceptible a este tipo de heladas y afortunadamente no nos dañan tan fuerte el cultivo, ya que no tenemos una solución o no existe una solución definida para el control o la mitigación de este tipo de eventos. Y la segunda helada son las heladas por radiación o heladas de primavera, ¿cierto? Que son las que nos causan el mayor daño a nuestros cultivos y son las que necesitamos tener un sistema de mitigación para poder proteger nuestra producción y proteger la calidad de los frutos que vamos a tener en el campo. Los daños que nos van a generar estas heladas principalmente son dos. Uno, rotura a nivel celular, ¿cierto? Por la congelación de las células, y eso nos va a generar una deshidratación posterior, ya sea de las yemas, de las frutas que están cuajando, o de las mismas hojas muchas veces, o de los brotes. Y la oxidación o la quemadura celular que se nos puede producir al día siguiente por efecto de la radiación solar sobre las gotas de agua. Es como un efecto lupa que nos va a dañar profundamente las células. Y si pensamos que las células están en pleno desarrollo, va a ser mucho más complejo para el futuro, para el posterior crecimiento, ya sea de la fruta o de la inducción floral, etc. Ahora, ¿cómo o qué prácticas podemos tener para la mitigación o la protección de estas heladas? A nivel de campo tenemos varias opciones y todas muy conocidas a nivel de campo, como los calentadores o los ventiladores, ¿cierto? Que son, podríamos decir que son eficaces, pero tenemos una uniformidad de mitigación desconocida, la verdad, de estos emisores, de estos dispositivos de protección, y son de alto costo de operación, ya sea por el diésel, por carbón, por leña o cualquier combustible que necesitemos para hacer funcionar estos dispositivos. Dispositivos mecánicos como las mallas, los techos, etcétera, nos van a generar cierto grado de protección, pero también podrían generarnos otro tipo de inconveniente en caso de tener algún tipo de nevazón o granizo, etcétera. Y por último tenemos el agua, ¿cierto? Y el agua es donde nosotros nos enfocamos a través de los emisores por aspersión de agua o microaspersión de agua. Y es uno de los más eficientes a nivel de la protección que nosotros queremos entregar hacia las plantas. Y esta protección que entregamos a las plantas a través del agua, las ventajas que podemos tener de ella, primero, es que apunta a zonas específicas del campo. Nosotros podemos definir dónde ubicamos los aspersores y dónde queremos tener esta protección en el campo. Son elementos muy fáciles de operar, ya que es básicamente un sistema de riego por aspersión, es un sistema ya conocido a nivel del campo. Quizás los que riegan por goteo, la aspersión puede ser algo diferente o quizás novedoso, pero al final del día es un sistema que consta de bombas, filtros, válvulas, etc.
vamos a tener una inversión menor por el sistema de riego versus los otros mecanismos como calentadores o grandes máquinas que nos ayudan a mover masas de aire frío. Los costos operativos son bastante bajos. Estamos pensando que es un sistema de riego, ¿cierto? Que vamos a tener un costo energético por efecto de las bombas. Vamos a tener un costo del agua en ciertos lugares o ciertos países donde tengamos un costo asociado del agua. Y vamos a poder tener un sistema a través de la aspersión que nos va a ser capaz de cubrir múltiples aplicaciones. Si bien es cierto, estamos hablando de mitigación de heladas, pero vamos a tener formas de cobertura total, formas localizadas, formas de máxima utilización de agua, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la pregunta que viene siempre, ¿cuánta agua necesitamos para tener una protección real dentro del campo? Y la respuesta por parte de Netafim y lo que estamos estudiando hasta hoy día, la respuesta siempre es necesitamos 3 milímetros por hora de agua sobre el cultivo. Entre 2,5 a 3 milímetros de agua, la verdad que podemos cubrir una helada hasta los menos 6 grados bajo cero. Ahora, la diferencia es cómo aplicamos esa agua, ¿cierto? Si la vamos a aplicar en todo el campo, si la vamos a aplicar sobre las plantas. Lo más importante y lo que tenemos que entender es que los 3 milímetros de agua que estamos proponiendo son 3 milímetros que deben estar sobre la cobertura vegetal. Si ponemos agua en la entrehilera donde no hay cobertura vegetal o ponemos agua donde hay parte vegetal que no es susceptible a las bajas temperaturas, por un lado podríamos pensar que estamos botando agua o que estamos aplicando agua sin ningún mayor efecto sobre la planta que nosotros queremos proteger. Ahora, ¿cómo protegemos las plantas con el agua? Hay 3 procesos físicos donde actúa el agua sobre el cultivo vegetal. El primero de ellos es la radiación y la conducción del calor, ¿cierto? El agua que nosotros asperjamos por nuestro sistema de riego va a tener una temperatura que es mayor a la temperatura del aire, ¿cierto? Y a medida que asperjamos agua al ambiente, nos va a producir una gradiente de calor entre el agua hacia el ambiente, mientras el agua empiece a bajar su temperatura. Y por otro lado, hay una transferencia de calor hacia la planta, ¿cierto? Cuando el agua ya topa la planta, ¿cierto? Se posa sobre la cobertura vegetal, y el agua empieza a bajar su temperatura, empieza a transmitir el calor, y ese calor es transmitido directamente a la planta. Segundo, el calor latente, ¿cierto? Que es el calor que se absorbe o se desprende durante el cambio de fase del agua. Esto, por ejemplo, cuando asperjamos el agua sobre la planta y el agua empieza a cambiar del estado líquido al estado sólido, esta va a desprender 80 calorías por gramo de agua. Y estas calorías van a ir directamente hacia la planta, ya que va a estar formándose una capa de hielo sobre la cobertura vegetal, y este calor va a ser transmitido directamente a la planta. Y tercero, la barrera de hielo que se nos forma sobre la cobertura vegetal, ya sean yemas, madera, flores o frutos, etc. Esta barrera de hielo, que va a ser una mezcla de hielo y agua, nunca va a bajar de los 0 grados mientras mantengamos agua libre sobre esta mezcla de hielo y agua. Por lo tanto, este es el llamado efecto iglú que se nos genera bajo la cubierta de hielo y nos va a mantener nuestras yemas o nuestras flores a una temperatura de 0 grados y no menos, ¿cierto? Vamos a tener problemas solo cuando esta temperatura baje de los 0 grados, y eso va a suceder en el minuto de que dejemos de aplicar el agua. Y ahí parte o radica la importancia de cuando dejamos de regar, que también lo vamos a tocar un poquito más adelante, ¿cierto? Y básicamente de esta forma vamos a ayudar a las plantas a tener un microclima a su alrededor que nos va a permitir manejar 0 grados a nivel de la planta. Ahora, ¿qué factores debemos considerar cuando queremos tener un sistema de protección del agua? Uno, debemos
tener en cuenta siempre la distancia de los árboles y el diámetro de los árboles, ¿cierto? Hablando en árboles circulares, ¿no? Ya sea un palto, un manzano, un cítrico, etcétera. O en cultivos hilerados, como una viña o un manzano que podemos manejar en hilera, o otro cultivo que manejemos en una hilera muy angosta. El diámetro de las plantas también va a ser muy interesante conocerlo y entender que el diámetro que debemos manejar para la protección de las heladas va a ser el diámetro donde vamos a tener material susceptible a las bajas temperaturas. Es decir, si las yemas se nos concentran hasta los 2 metros, pero la planta tiene 2,5 metros de diámetro, ese diámetro exterior donde no hay material vegetal que pudiese ser susceptible, la verdad que no deberíamos considerarlo para la protección de la. Obviamente la disponibilidad de agua y la disponibilidad de energía también son factores que debemos conocer, porque no podemos pensar que a mitad de un evento de helada vamos a quedar sin agua disponible o sin energía disponible. Mejor no hubiésemos comenzado la protección o el riego durante la noche, porque el cortar el agua o el que se nos corte la energía nos va a generar daños muchísimo mayores al no haber comenzado el riego. Y otros factores, la topografía, también va a ser muy importante entenderla para definir correctamente los emisores que vamos a utilizar, las propiedades meteorológicas de cada sitio y la duración estimada o la duración prevista de las heladas. Esto es saber un mapa climatológico del campo, cuáles son las zonas que podríamos tener heladas y cuál va a ser la duración o cuál es la probabilidad de repetición de los eventos de heladas durante la temporada invernal. Esto, en base a esto, elegir el sistema correcto, como dice abajo, es importante, pero solamente un sistema operativo y adecuado nos va a ayudar a tener una real protección contra las heladas. Ahora, dentro del portafolio de soluciones que tenemos como Metafin para la protección de las heladas, lo dividimos en 3 partes. Lo dividimos primero en cobertura total, en riego localizado y en riego de alta eficiencia. Los 3 mecanismos son diferentes, tienen exactamente la misma protección, pero tienen algunas ventajas en base a ciertas condiciones particulares del campo. Primero, en la cobertura total, hablamos de emisores de alto caudal, pero también de alto radio, de gran radio de distribución y tamaños de gota más grandes que los otros dos. Si ponemos un ejemplo para entenderlo y poder compararlo numéricamente los 3 sistemas, por ejemplo, un huerto de manzano que lo ponemos a 4x3, las hileras a 4x3, ¿cierto? Con un diámetro de árbol de 3 metros, vamos a tener 833 plantas por hectárea, y podríamos cubrir con un meganet de 450 litros hora, con un marco de instalación de 12x12, para tener una precipitación promedio de 3.1 milímetros por hora. Con eso quedamos dentro de nuestro margen de los 3 milímetros, que va a ser el punto de comparación para los 3 sistemas, y con una uniformidad de un 87%, aceptable para hacer un sistema de mitigación de helada. Segundo, el riego localizado está definido como microaspersión, ¿cierto? Que son emisores ya de menos caudal de forma individual, emisores con un tamaño de gota mucho más pequeño. Y habla de localizado porque parte de la lógica que es un emisor por planta. Ya no estamos cubriendo la superficie completa del campo, sino que ahora estamos dedicándonos a cubrir solamente el diámetro de una planta. Por eso ocupamos uno solo por planta. Ahora, las ventajas de esto, primero, apuntar solamente al cultivo, es decir, poner agua solamente donde hay cobertura vegetal y no donde hay suelo o donde no hay plantas, ¿cierto? De esta forma vamos a botar menos agua en las zonas donde no hay plantas, vamos a proteger un poquito más el suelo, ¿cierto? De no inundar el suelo excesivamente y utilizar el agua de la mejor forma posible y lo más eficiente posible. ¿Cierto? Con esto hablamos de que vamos a tener también una protección de hasta los menos 6 grados bajo cero, con los mismos 3 milímetros que vamos a utilizar, pero tenemos la opción en riegos localizados de llegar hasta un ahorro de un 50% o más de un 50% de uso del agua
y por lo tanto también una reducción considerable en el uso de la energía. En el mismo ejemplo, ¿cierto? En el mismo huerto de manzano, cuando ponemos un microaspersor o un riego localizado, en este caso vamos con un Gironet, tenemos obviamente muchísimas más unidades por hectárea, vamos a tener la misma cantidad que las plantas, 833 unidades, y en este caso nos está entregando una precipitación de los 3.8 milímetros por hora, ¿cierto? Que también estamos dentro de nuestro rango de los 3 milímetros por hora. Y en la última tecnología, la tercera, que llamamos como alta eficiencia, donde utilizamos un elemento o un emisor llamado pulsar, que es un componente de varios emisores, que ya lo vamos a explicar más en detalle. Al utilizar pulsar, nos da la ventaja de bajar un poco más nuestros caudales, acotar un poco más el diámetro a proteger, ¿cierto? Y ser más eficiente con el uso del agua. En este caso bajamos ya a un emisor de 20 litros por hora, ¿cierto? Con la misma cantidad de emisores por hectárea y con 2.86 milímetros por hora, ¿cierto? Alrededor de los 3 milímetros que dijimos. Ahora, si comparamos estos tres sistemas, los tres son de Netafim, con la misma precipitación, y los resumimos en una sola tabla, vamos a ver primero, obviamente, cobertura total, vamos a tener menos emisores por hectárea, 69 emisores versus 833. Pero si vamos a ver los caudales que aplicamos por cada uno de ellos, por hectárea, ¿cierto? En cobertura total, con el Meganet de 450, estamos en los 31 metros cúbicos hora por hectárea. Si nos vamos al Gironet de 27 litros, bajamos a 22,5 metros cúbicos por hectárea. Y si nos vamos a Pulsar de 20 litros hora continuo, bajamos a 16,6 metros cúbicos hora por hectárea. En reducción de agua, en cobertura total versus el Gironet o el localizado, estamos bajando un 28%. Y bajar del localizado a Pulsar estamos agregando un 26% más. Es decir, si comparamos la cobertura total con la de alta eficiencia o con Pulsar, en este ejemplo ya tenemos un 54% de ahorro de agua, ¿cierto? Entre los 31 versus los 16. Ahora, a nivel de equipo de riego, ¿cierto? Bajarnos en los caudales también va a significar bajar las tuberías de conducción, que podríamos partir en 12 pulgadas para 31 metros cúbicos, 10 pulgadas en el caso de los 22 metros cúbicos por hora y llegar hasta 8 pulgadas en los 16. Eso significa también una reducción de los kilos de PVC que vamos a tener, tuberías de PVC que vamos a tener dentro del campo. Vamos a tener una reducción de la filtración, ¿cierto? Tenemos muchísimo menos caudal que filtrar y vamos a tener también la opción de tener una reducción a nivel de consumo energético por las bombas y el consumo energético del bombeo del agua hacia la caseta y el acopio de agua. Al final del día, si comparamos estos tres sistemas y pensamos que podemos pasarnos de una cobertura total a un sistema en este ejemplo, con 54% menos de utilización de agua, podríamos también pensar que vamos a tener más agua disponible en el caso de que los eventos de la se nos repitan, que es la realidad que muchas veces los eventos de la no vienen de uno, la gran mayoría de las veces son 2 o 3 días consecutivos. Y el tiempo de reposición del agua también tenemos que considerarlo para tener el acopio necesario para el siguiente evento de la. Y esto es lo que nos da Pulsar, que estábamos hablando recién, que nos ayuda a tener una nueva posibilidad en la distribución del agua para la mitigación de las heladas. Pulsar, viéndolo más en detalle, ¿cierto? Es un emisor que se compone de varias partes y que tiene 4 aplicaciones principales. Una, la mitigación de heladas en cultivos en franja, como en el caso de las viñas. Mitigación de heladas en forma circular para el caso de árboles que tengan una copa circular, ya sean cítricos, paltos, manzanos, etc. Nos va a ayudar también a modificar el clima en cuanto a enfriamiento o humidificación para ciertos cultivos que requieren bajar temperatura en primavera o en verano, ¿cierto? Y también la cuarta opción o aplicación va a ser de riego, pero solamente
de riego en turnos muy largos, porque estamos utilizando un emisor con muy baja precipitación y con una distribución de agua diferente a la que podemos tener con un emisor constante. Pulsar es un emisor, como lo ven en las imágenes, que pulsa el agua, de ahí viene su nombre, y nos va a entregar esos 3 milímetros que nosotros dijimos de una forma pulsada, no de una forma de riego constante. Los caudales que vamos a tener en Pulsar van desde los 8 litros hasta los 25 litros por hora, que ese es su caudal continuo, y ese es el caudal continuo de entrada al emisor, que va a ser pulsado por la parte superior, con un requerimiento de presión de 2.5 bares en la válvula antidrenante, que es la válvula que está bajo el emisor, y vamos a necesitar un grado de filtración de 130 micrones, que es exactamente el mismo que utilizamos para nuestros sistemas de riego. Beneficios que puede tener el Pulsar: primero, nos va a entregar una altísima uniformidad con un bajo consumo de agua, por lo tanto también va a ser un alto ahorro energético durante la operación. La confiabilidad y la longevidad que tiene el emisor por sus componentes, por la forma en que está hecho, es altísima. El mantenimiento es exactamente igual al mantenimiento de un sistema de riego. No difieren más allá de eso, estamos hablando de un sistema de microaspersión, ¿cierto? Y por su composición, por la utilización de un regulador de caudal, que es más que nada un gotero de botón que trabaja en este caso como regulador de caudal, que es el inicio del pulsar, que está acá abajo con el puntero, parte con un sistema de autocompensación, ¿cierto? Y después tenemos todo un sistema que nos ayuda, entre comillas, a compensar el flujo que vamos a estar entregando a las plantas. Por lo tanto, también va a ser un emisor que nos va a ayudar en el caso de ciertas diferencias topográficas dentro del campo. Ahora, ¿cómo funciona el pulsar? ¿O de qué consta el pulsar? Primero, hay un emisor en la parte superior, que en este caso en el video es un emisor de franja, que puede ser también un emisor circular para el caso de otros tipos de cultivos. Este lo ocupamos principalmente en viñas, ¿cierto? Cuando el agua entra o pasa a través del regulador de caudal, que es el punto de inicio del pulsar, el agua entra al pulsar o a la cámara del pulsar, ¿cierto? Que es la parte negra, y dentro de ello hay una bolsa de aire. Y esa bolsa de aire nos permite manejar el volumen de la cámara de agua en la parte superior o inferior. Una vez que esa agua aumenta la presión y la bolsa de aire cambia, el agua sube y llega hasta la válvula antidrenante, que está en la parte superior. Y esa válvula antidrenante tiene una presión de apertura y una presión de cierre definida. Cuando aumenta la presión, esta válvula se abre y permite pasar el volumen de agua que está retenido en la cámara del pulsar, que es la parte superior de la bolsa de aire. Y ese volumen de aire pasa con una presión de 2.5 bar, que es la presión de apertura de la válvula antidrenante, y es el agua que va a despejar el emisor en la punta del pulsar, ya sea otra vez por franja o sea en forma circular. Por lo tanto, vamos a tener agua disponible para el emisor con un volumen conocido y con una presión definida. Por lo tanto, la uniformidad va a ser conocida para el emisor. Dentro de las dos opciones que tenemos en Pulsar, uno, como dijimos, es en franja, para el caso de las viñas, o algún otro cultivo hilerado, angosto. Vamos a trabajar con caudales desde los 12 hasta los 20 litros por hora, y con dos opciones de boquilla. Una boquilla, un stripnet, que es el emisor de la punta, que vamos a tener con una boquilla activa, que vamos a cubrir hasta 50 centímetros de ancho, en un marco hasta de 5 metros, 5,5 metros de largo, o 5,5 entre emisores. Y la opción de dos boquillas activas, que vamos a tener una cobertura de ancho de hasta 70 centímetros efectivos. Y recalco efectivos, porque cuando comparemos con emisores de otras compañías o queramos poner a prueba, es algo que realmente debemos entender hasta qué ancho podemos mojar. Una cosa es la efectividad, que dentro de esos 70 centímetros tengamos protección,
Y otra cosa es que a los 70 o 80 centímetros tengamos agua o gotitas de agua que en la realidad no van a trabajar efectivamente en la protección de la planta. Y la segunda opción para emisores circulares, ¿cierto? Para huertos como manzanos, cítricos, cerezos, etcétera, vamos a trabajar entre los 8 y los 20 litros por hora, ¿cierto? Con precipitaciones disponibles en las combinaciones de pulsar de hasta los 4.5 milímetros por hora y con diámetro hasta los 5 metros de diámetro de la copa del árbol. Ahora, ¿cómo definimos los pulsar? Hay muchas tablas para definir el emisor correcto. Voy a explicar solamente una. Lo primero, nos basamos en el diámetro de la planta. Y cuando hablamos de diámetro, nos referimos al diámetro a proteger de la planta, ¿cierto? Donde tenemos nuestra materia vegetal susceptible a la helada. Y en este caso, por ejemplo, vamos a tomar 2.5 metros de diámetro de la copa de la planta. Nos vamos a ir a este punto de acá abajo. Vamos a partir de la base que requerimos una precipitación de los 3.0 milímetros. Y esta tabla nos va a dar como recomendación que para los 2.5 metros de diámetro de planta vamos a requerir un Gironet con rotor SRD en la punta, con un regulador de caudal de 15 litros por hora. Con eso vamos a obtener nuestro diámetro de protección de los 2.5 metros de diámetro y nuestra precipitación o el resultado de esta combinación de pulsar va a ser de 3.1 milímetros por hora. Hay tablas que se refieren a los 2.5 milímetros por hora, hay otra que está basada en los 2 milímetros por hora. Va a depender de lo que definamos como protección y cuál es la precipitación que nosotros queramos tener. En el caso de esta tabla, sobre los 3 metros de diámetro de las plantas, ¿cierto? Tenemos una definición de SuperNet y ya nos pasamos a un riego continuo con un microaspersor SuperNet de 30 litros por hora y en este caso ya dejamos fuera el pulsar. Hay otras tablas que sí consideran el pulsar, pero lo importante otra vez es entender cuál es el requerimiento de precipitación y cuál va a ser el resultado de la precipitación con la definición del pulsar que nosotros hagamos. ¿Cómo se ve en la realidad? El emisor es un riego pulsado. El pulsar es el que permite que se pase el agua a través de su cámara de compensación, entre comillas, ¿cierto? Una cámara de aire. Y la válvula antidrenante arriba es la que nos va a permitir gatillar el paso del agua hacia el emisor. Anclajes para pulsar o formas de instalación. La verdad que hay formas de instalación para utilizar en madera, ¿cierto? Para poner con tornillos anclados, para poner en barras de metal, como en la piña o en alambre, o en el caso de la utilización de estacas o varillas de metal, también hay soportes para anclar al pulsar directamente al cuello. Y en el caso de que no se pueda usar ninguna de las tres, cosa rara, pero también existe la opción de poner zipper plásticos, como las amarras eléctricas, para poder anclar el pulsar, ya sea en madera o en algún otro dispositivo de sujeción en el campo. Ahora, recomendaciones, muy breve, qué hacer, qué no hacer cuando hablamos de protección de helada. Y es un poquito obvio las dos primeras, pero lo primero dice, primero tener completo el sistema de protección de helada instalado dentro del campo. Es lógico, pero créanme que de repente llegamos al minuto de protección de helada y seguimos instalando el sistema de riego y no está terminado y hay que dejar un sector cerrado, etc. Verificar el sistema. Antes de partir, verificar que el sistema esté trabajando correctamente, que los emisores estén en la posición correcta, que el filtro esté limpio, que las bombas estén correctamente instaladas, que el tanque esté lleno, etc. Hay que estar preparado. Eso es lo principal. Entender que debemos prepararnos con anticipación a un evento de helada y no a último minuto. Ahora, ¿cuándo debemos comenzar a regar? La recomendación es un poquito rápida, por decirlo así en papel, pero hablamos de entre los 2 a los 2,5 grados Celsius, positivos, no negativos obviamente.
cuando sabemos que va a haber un evento de helada. Y esto lo podemos calcular en base a tablas que relacionan la humedad relativa con la temperatura del aire y nos van a entregar la temperatura que van a estar sintiendo las plantas en el campo. Y muchas veces, dependiendo de los factores, a 2 grados sobre cero, las plantas ya podrían estar eventualmente en riesgo por las heladas, y va a depender también del tipo de cultivo y de la etapa fenológica del cultivo, que van a ser más o menos susceptibles a las plantas, a las heladas. Y por último, no apagar el sistema demasiado pronto, como dice ahí. El minuto en que debemos parar el agua va a ser al día siguiente, y cuando el hielo, perdón, se comience a derretir por sí solo con la misma agua que estamos aplicando. Si paramos antes el sistema, si lo paramos cuando salen los primeros rayos de sol y el hielo aún está presente sobre las plantas y detenemos el agua, ¿cierto? Recuerden el efecto iglú que mencionamos al principio. En esta mezcla de hielo y agua, la temperatura va a comenzar a bajar de los 0 grados. Por lo tanto, vamos a tener hielo bajo cero sobre las plantas, sobre las yemas, y nos van a empezar a generar muchísimo más daño de lo que no habríamos regado. Si no hubiésemos partido, a lo mejor tendríamos menos daño que si cortamos el riego al primer rayo de sol. Por lo tanto, el minuto de apagar el riego es solamente cuando el hielo sobre las plantas se derrite en forma natural con el agua. Y ahí recién podemos pensar en cerrar la llave y dejar de tirar agua al campo. Solo un par de ejemplos. Son ejemplos de pulsar. Esto es en viña, en Australia, montados en polines de madera, ¿cierto? Con los soportes atornillados al polín de madera. En Francia y Dinamarca, puestos en los polines de metal, ¿cierto? O en los alambres, amarrados también con los zippers plásticos abajo. Y este ejemplo en Chile, en el caso de Palto, en cerro, fíjense la pendiente que hay hacia abajo en el cerro, también amarrados con zipper, y esto es ya en forma circular, una protección circular. Muchísimas gracias. Agradecemos a Andrés por su excelente presentación. Nos queda claro que tenemos muchas opciones disponibles para mitigar la helada, y además en Netafim podemos también apoyarlos para elegir esa opción que sea la que se acomode mejor a cada caso particular. Pasemos ahora a la ronda de preguntas. Tenemos 10 minutos para hacer preguntas a Andrés. Hay varias preguntas en el chat y en el otro segmento donde están las question and answer. Gabriel Raffo, nuestro gerente de marketing, va a leer las preguntas que seleccionaba para que Andrés pueda responderlas. Tenemos una ronda de unos 10 minutos. Gabriel. Hola a todos, un gusto. Oye, hay varias preguntas de distinto tipo. Quiero partir con una que yo creo que es súper importante, porque el lenguaje es cultura. Y la pregunta es la siguiente, bueno, una consulta más de carácter semántica. Para ustedes, mitigar es lo mismo que controlar una helada. Eso, bueno, con Gabriel se va a reír, pero es una discusión que hemos tenido desde hace mucho rato, y fue la primera discusión cuando hablamos del webinar. ¿Cómo hablamos? ¿De protección, de mitigar o de controlar? Es semántica hasta cierto punto. La verdad es que los fenómenos naturales no los podemos controlar. Podemos tratar de protegernos, pero creo y creemos que la palabra correcta o lo que deberíamos hablar es de mitigación. Por lo mismo que dije al principio, las heladas es un efecto natural y no nos vamos a lograr proteger ni manejar una helada. Es como tratar de manejar un tsunami. Es muy difícil. Creo que mitigar es la forma correcta que nosotros deberíamos hablar cuando hablamos de heladas. Una segunda pregunta. Para el caso de cobertura total, ¿qué coeficiente de uniformidad se recomienda? Mira, cuando hablamos de cobertura total, al final del día es levantar un sistema de microaspersión o de aspersión por sobre las plantas. Cuando hablamos de aspersión, de riego, dentro de las tablas que tenemos definidas como Netafim, cuando hablamos de una muy buena uniformidad, hablamos sobre un 94% de uniformidad. En un ejemplo,
puse en Meganet, dentro de la presentación, una uniformidad de un 87%, que está definida como buena para riego, pero cuando hablamos de mitigación de lava, podemos permitirnos una holgura un poquitito mayor, porque lo que estamos haciendo es una modificación ambiental. Si nos basamos si nos basamos como un sistema de riego, ¿cierto? Y levantamos un sistema de riego a nivel de uniformidad, creo que no vamos a tener ningún inconveniente en manejar una excelente uniformidad a nivel de protección de plantas o de mitigación de la... no sé si respondo a la pregunta, pero básicamente, como digo, llevar el riego a nivel de una protección de la, vamos a tener siempre un buen resultado. Una pregunta rápida aquí. ¿Es necesario esperar que se derrita todo el hielo para apagar el sistema? Absolutamente sí. Como dije en el principio, cuando tenemos la mezcla de agua y hielo sobre las yemas o los brotes, justo como está en la foto aquí atrás en la presentación, y tenemos agua que está cayendo sobre ese hielo, en la parte inferior, la que está en contacto directo con el brote o con las flores, vamos a tener 0 grados. Si dejamos de asperjar agua sobre esa mezcla de hielo y agua, esa temperatura o el agua con el hielo va a empezar a solidificarse aún más y va a empezar a bajar su temperatura y va a bajar de los 0 grados. Y vamos a tener grados negativos, o una temperatura negativa. Y eso sí nos va a afectar completamente a las yemas, las flores o los frutos, lo que tengamos abajo. Por lo tanto, la recomendación siempre, y por favor recuérdenlo, el agua se debe cortar cuando el hielo se derritió de forma natural sobre el cultivo. ¿Cuál sería la vida útil de Pulsar? ¿Qué mantenciones son recomendadas? Mira, Pulsar ya lleva, si no me equivoco, alrededor de 7 años, 8 años trabajando. Las mantenciones van a ser exactamente a la que podemos hacer en un sistema de aspersión de riego. Hay una mantención manual, ¿cierto? Que parte por el descole, como llamamos, o la limpieza de laterales. Obviamente antes del evento de se debe realizar. Limpiar las laterales, limpiar las tuberías principales, ¿cierto? Con las válvulas de lavado. Eso es mecánico. A nivel de emisores, chequear que los emisores estén correctamente instalados en su posición, que no estén trabados. Y por el lado químico, cuando ocupamos aguas de origen superficial, con gran contenido de alga o aguas de pozo que puedan tener una alta salinidad, es recomendable el mantenimiento ya sea con peróxido de hidrógeno inyectado dentro de un sistema de riego, todo esto previo antes de las heladas obviamente, o bajas aplicaciones de ácido cuando tenemos temas de salinidad. Obviamente, si los emisores están sobre las plantas y sabemos que este peróxido o estas bajas concentraciones de ácido podrían dañar al cultivo, obviamente debemos bajar los emisores, ¿cierto?, para no asperjar por sobre la cobertura vegetal. Eso a nivel de emisores. Obviamente, si seguimos hacia atrás, vamos a tener mantenimientos a nivel de la filtración, mantenimiento a nivel de nuestros equipos de bombeo, etc. Pero básicamente es un sistema estándar de mantenimiento que podemos encontrar en el manual de mantenimiento de Netafim. Una pregunta creo que es importante. ¿Hasta qué temperatura se logra controlar con Pulsar y con cobertura total? Mira, hoy día lo que está en Netafim y lo que está escrito por Netafim es que estamos trabajando hasta menos 6 grados o 6 grados bajo cero con una precipitación de los 3.0 milímetros. Hoy día sé que se está trabajando, investigando dentro de Netafim también qué pasa con temperaturas más bajas. O cuánto agua o cuántos milímetros por hora debemos aplicar cuando la temperatura sigue bajando, ya que la relación no es lineal. Entonces hoy día, como respuesta, es menos 6 grados con una precipitación de los 3.0.
Oye, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Alguna pregunta más? Aquí hay una pregunta que es un poco larga, pero ya la voy a resumir en que ¿cómo se puede manejar o qué alternativa hay para controlar la helada bajo cobertura, ¿no es cierto?, bajo techo? Mira, bajo techo, primero va a depender del techo. Hay techos planos, hay techos que son con dos aguas, ¿cierto? Que nos van a disminuir nuestro ángulo de salida de los aspersores. Creo que la mejor opción sería pensar y va a depender del cultivo, pensar en un pulsar. ¿Por qué? Porque un pulsar, dependiendo de la configuración de la planta y de los diámetros, tenemos la opción de tener emisores que también mojen hacia, como un paraguas invertido, ¿cierto? Con dos aguas hacia abajo. Los sistemas de cobertura total, que dijimos que tenían gotas bastante más grandes y diámetros bastante más grandes, el ángulo de salida normalmente es de 15 o de 24 grados hacia arriba. Los localizados, como la microaspersión, ya sea un supernet o un gironet, tienen el mismo efecto. Su ángulo de salida también es alrededor de 15 o 24 grados, por lo tanto nos van a botar agua hacia arriba. Si los techos están muy bajos o si los techos, las dos aguas, son muy inclinadas, los microaspersores o los aspersores de gran caudal nos van a chocar con los techos y vamos a perder cobertura. Un emisor como o una combinación de pulsar, si es que el cultivo nos permite, podríamos tener la opción también de botar agua hacia abajo, ¿cierto? Con la misma forma del techo, como lo mostré en la última imagen en los paltos de Chile, y nos permitiría tener una cobertura, más eficiente en términos de uso de agua, y permitiéndonos manejar la altura del techo o el espacio disponible entre el techo y las plantas. Sí, hay una pregunta ahí que no sé si la pasaste a hacer, que es de Natalia Molina ahí, en relación a las investigaciones de control de heladas. Hay teorías que publican empresas que se podría controlar lámina de 1 a 1,5 milímetros por hora hasta -3. ¿Qué opinan de esta teoría? Con ello bajaría el caudal a menos de la mitad. Esa pregunta podría quedar abierta también para ti, Andrés, y para otros expositores. Sí, mira, quizás sería bueno también lo respondiese Fernando después. Ahora, ¿por qué aplicamos 3 milímetros? No es un tema al azar. Los 3 milímetros responden primero a las pérdidas de calorías que tenemos en el campo, ya sea la sumatoria por la radiación, la convección y por las mismas plantas que pierden calor. En cálculos, dependiendo del tipo de especie que estemos hablando, y dependiendo obviamente de las temperaturas y de las velocidades de viento o brisa que podamos tener, normalmente cuando uno empieza a sumar esa pérdida de calorías, suman en promedio entre 2 a 3 millones de calorías. Y cuando uno hace el cálculo de cuánta agua requiere aplicar para que esas 80 calorías por gramo se neteen con las pérdidas que estamos teniendo en el campo, el resultado son 3 milímetros por hora. De ahí viene el cálculo o el por qué los 3 milímetros por hora. Obviamente no podemos decir que son 3.0 para todos los cultivos, porque muchas veces ciertos cultivos, no sé, por ejemplo cerezos, tienen heladas más tardías en primavera, por lo tanto la magnitud de esa helada va a ser menor. Estamos hablando de una helada de -1, -2 grados bajo cero, y a lo mejor podríamos cubrirla con 2.5 y quedamos bien y quedamos por sobre las pérdidas que está teniendo la sumatoria de radiación entre el campo y las plantas. Pero el por qué de a dónde vienen los 3 milímetros es por eso, responde a la sumatoria de las pérdidas, ya sea de planta, suelo, etcétera, lo que tengamos en el campo y la cantidad de calor o calorías en el fondo que nosotros necesitamos devolverle al campo para que tenga una estabilización o que las temperaturas se meten. Ese es el porqué de los 3 milímetros. Por lo tanto, ahora otra vez, como preguntó Natalia,
Si el campo pierde 3 millones de calorías y nosotros le devolvemos 1 millón de calorías, obviamente no va a ser necesario para una correcta protección de las plantas. Muy bien. Gracias, Andrés, nuevamente. Excelente presentación y excelente también la respuesta.